¿Alguna vez te has detenido a observar el peso del silencio? No el silencio del vacío, sino ese silencio cargado de intención que ocurre cuando alguien, de repente, decide retirarse. Vivimos en una era de exposición total. Se nos dice que para existir debemos estar presentes, responder al instante, reaccionar a cada estímulo, estar en línea para los deseos de los demás. Pero hay una verdad oculta que Carl Jung comprendió hace casi un siglo y que hoy es más urgente que nunca. Lo que es infinitamente accesible pierde su alma. Se vuelve una mercancía. Imagina por un momento que tu energía es un manantial. Si dejas que cualquiera beba de él en cualquier momento, sin filtro y sin respeto, el manantial terminará por secarse. Peor aún, quienes beben de él dejarán de agradecer el agua porque la dan por sentada. Pero, ¿qué sucede cuando cierras el acceso? ¿Qué sucede cuando el mundo, acostumbrado a tu sí perpetuo, choca de frente con tu ausencia? No se trata de un juego de manipulación, no se trata de dar el hielo para obtener algo a cambio. Se trata de una de las lecciones más profundas de la psicología junguiana, la recuperación de la soberanía interna. Hoy vamos a explorar por qué tu decisión de no estar siempre disponible es el primer paso hacia una transformación que no solo cambiará cómo te ven los demás, sino cómo te habitas a ti mismo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy podría ser el fin de tu antigua vida y el comienzo de tu verdadera identidad. Carl Jung introdujo un concepto fascinante llamado la persona. En latín, esta palabra significa máscara. Es el papel que interpretamos para encajar en el teatro de la sociedad. Todos tenemos una. Eres el hijo devoto, el empleado ejemplar, el amigo que siempre escucha. La máscara no es mala por sí misma, nos ayuda a navegar el mundo. El peligro real surge cuando la máscara se pega a tu piel, cuando ya no sabes dónde termina el papel que representas y dónde empiezas tú. Muchos de nosotros nos hemos convertido en esclavos de nuestra propia disponibilidad. Nos hemos convencido de que ser buenos significa ser incondicionales. Pero, ¿es realmente bondad o es miedo? Miedo a no ser amados, miedo a ser juzgados, miedo a enfrentarnos al vacío de nuestra propia compañía. Cuando dices sí a todo el mundo, estás diciéndote un no silencioso a ti mismo, una y otra vez. Estás fragmentando tu ser para recoger las piezas que otros dejan caer. Esta disponibilidad excesiva crea una dinámica de poder desequilibrada. El mundo deja de verte como un ser humano con necesidades, límites y misterios y empieza a verte como una función, como un interruptor que pueden presionar cuando necesitan alivio emocional. Y el costo de esto es un agotamiento que ningún sueño puede curar. Es el agotamiento de un alma que ha sido saqueada por las expectativas ajenas. Si sientes que este mensaje está hablando directamente a tu situación actual, considera suscribirte a Mente y Universo. Estamos aquí para acompañarte en este viaje de regreso a tu centro. Jung hablaba de la libido no solo como deseo sexual, sino como energía psíquica general. Esta energía es tu tesoro más valioso. Es lo que te permite crear, amar, sanar y, sobre todo, convertirte en quien estás destinado a ser. El problema de la vida moderna, con sus notificaciones incesantes y la presión de la conectividad total, es que sufrimos constantes fugas de energía. Cada vez que respondes a un mensaje pasivo-agresivo por compromiso, cada vez que te quedas en una cena donde no eres valorado o que intentas salvar a alguien que no quiere ser salvado, estás abriendo un agujero en tu campo de energía. Estás permitiendo que tu fuego interno se disipe en el viento. Jung decía que el individuo que no puede decir no, no tiene un sí que valga la pena. Piénsalo profundamente. Si tu sí es automático, si siempre estás ahí, tu presencia deja de tener peso. Se vuelve predecible, y lo predecible es fácil de ignorar. Al retirar tu disponibilidad, estás realizando un acto de alquimia psíquica. Estás recogiendo tu energía dispersa y volviéndola a concentrar en tu núcleo. Esta concentración genera un magnetismo natural. De repente, la gente empieza a notar tu valor, no porque estés haciendo más, sino porque tu presencia,
ahora tiene una densidad que antes no tenía. Aquí es donde el proceso se vuelve difícil. Jung enseñaba que todo lo que nos irrita de los demás nos lleva a un mejor conocimiento de nosotros mismos. Cuando decides dejar de estar disponible, actúas como un espejo para el entorno. Y lo que el entorno verá no siempre será agradable. Las personas que se han beneficiado de tu falta de límites serán las primeras en reaccionar. Te llamarán egoísta, te dirán que has cambiado, intentarán manipularte a través de la culpa. Pero lo que realmente está sucediendo es que tu nueva postura está activando su propia sombra. Al dejar de ser su muleta emocional, les obligas a caminar por sí mismos y eso les asusta. Es vital entender que la ira de los demás ante tus límites es la confirmación de que esos límites eran absolutamente necesarios. Si alguien se molesta porque finalmente has dicho no, es porque ese alguien contaba con tu incapacidad de negarte para mantener su propia comodidad. Tu indisponibilidad rompe el hechizo de la codependencia. Es un acto de amor duro, tanto para ti como para ellos, porque los obliga a mirar hacia adentro y enfrentar el vacío que intentaban llenar contigo. Antes de seguir explorando esta transformación, me gustaría que hicieras una pausa. ¿Alguna vez has sentido miedo de poner un límite por temor a perder a alguien? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Leerte nos ayuda a todos a entender que no estamos solos en esta lucha. Hay una fuerza inmensa en la no reacción. En la psicología junguiana, el silencio es el vas hermeticum, el recipiente sellado donde ocurre la transformación. Cuando dejas de reaccionar inmediatamente a las provocaciones, a las demandas y a las críticas, algo mágico sucede. El poder regresa a ti. Imagina que alguien lanza un insulto o una demanda injusta. Si reaccionas, si te defiendes, si gritas, les estás dando tu energía. Estás entrando en su juego, en su nivel de vibración. Pero si eliges el silencio, si eliges no estar disponible para esa frecuencia, la energía de la provocación no encuentra dónde aterrizar y regresa a quien la envió. Este silencio no es pasivo, es una forma de presencia suprema. Es decirle al mundo, mi paz interior no está a la venta. Mis emociones no son botones que puedes presionar a tu antojo. Al cultivar este espacio de inaccesibilidad, creas un santuario dentro de ti. Jung creía que solo en este estado de quietud absoluta podemos escuchar los susurros del self, el sí mismo, esa brújula interna que sabe exactamente hacia dónde debemos dirigir nuestra vida. El objetivo final de la psicología de Jung es la individuación, el proceso de llegar a ser la persona única y completa que realmente eres. Y este camino tiene un precio, el aislamiento temporal. Para convertirte en un individuo, primero debes desidentificarte de la masa. Debes dejar de ser una pieza del rompecabezas de los demás para empezar a armar el tuyo propio. Dejar de estar disponible es la señal de que el proceso de individuación ha comenzado. Es cuando decides que prefieres ser odiado por lo que eres que amado por lo que no eres. Es una etapa dolorosa, a menudo comparada con la noche oscura del alma, donde te sientes solo e incomprendido. Pero es en este desierto de indisponibilidad donde descubres tus propios recursos internos. Descubres que no necesitas la validación constante para existir. Descubres que el silencio es un amigo, no un enemigo. Descubres que cuando dejas de correr para satisfacer a otros, finalmente tienes el aliento necesario para correr hacia tus propios sueños. No tengas miedo de ser la persona difícil de alcanzar. Las cosas más valiosas de este mundo nunca están tiradas en la calle para que cualquiera las recoja. Si este viaje hacia tu verdadero ser te está inspirando, no olvides darle un me gusta al vídeo. Tu apoyo permite que estas semillas de conciencia lleguen a más buscadores de la verdad. Es importante distinguir entre la soledad del ego y la soledad sagrada que defendía Jung. La soledad del ego es amarga, está llena de resentimiento y se siente como un castigo. Pero la soledad que nace de la indisponibilidad consciente es una elección de libertad. Cuando dejas de estar disponible para las interacciones triviales, para el chisme, para la queja constante y para las relaciones que te disminuyen,
estás haciendo espacio para lo sagrado. Jung pasó gran parte de su vida en su torre en Bollingen, sin electricidad ni agua corriente, simplemente para estar consigo mismo y con el inconsciente. Él sabía que la creatividad y la sabiduría no florecen en el ruido de la multitud, sino en la quietud de la introspección. Al volverte menos disponible para el mundo exterior, te vuelves más disponible para el mundo interior. Empiezas a soñar con más claridad, a tener intuiciones más agudas y a sentir una paz que no depende de las circunstancias externas. Te conviertes en el soberano de tu propio reino. Y lo más curioso es que, cuando finalmente regresas al mundo, lo haces con tanto que ofrecer que la gente se siente naturalmente atraída hacia ti. Pero esta vez interactuarás desde la plenitud, no desde la necesidad. Dejar de estar disponible no es un acto de crueldad, es un acto de higiene espiritual. Es reclamar tu derecho a existir fuera de las proyecciones de los demás. Al final de este camino, te darás cuenta de que las personas adecuadas para tu vida respetarán tu silencio y honrarán tus límites. Aquellos que se alejaron simplemente estaban enamorados de tu utilidad, no de tu esencia. Como decía Carl Jung, yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser. Hoy tienes la oportunidad de elegir. Puedes seguir siendo la marioneta de las demandas ajenas o puedes cortar los hilos y descubrir la fuerza de tu propio caminar. La pregunta que te dejo hoy es para que la medites con el corazón abierto. Si hoy mismo dejaras de intentar complacer a todos, ¿quién quedaría a tu lado y quién eres tú realmente cuando nadie te está mirando? Cuéntanos tu reflexión en los comentarios. No busques una respuesta perfecta, busca una respuesta honesta. Escribe «Recupero mi soberanía» si estás listo para este cambio. Tu viaje no termina aquí. Suscríbete para seguir explorando los misterios de la mente y el universo. Y si sientes que necesitas profundizar aún más en este proceso de renacimiento, te invito a ver el vídeo que aparece ahora en pantalla. Es la pieza que falta en tu rompecabezas. Nos vemos en la profundidad.